100 años de feminismo representa a la mujer dominicana o es una investigación basada a una obra en investigaciones que tienen que ver específicamente con a 100 años de la era de Trujillo, no los 100 años de Trujillo, porque no hace 100 años, sino la era de Trujillo hacia acá? Ustedes hicieron las investigaciones, entonces, pero ¿ustedes representan a la mujer dominicana como femenina? Me gustaría saber esa pregunta y después para... ¿Femenina o feminista? Feminista, exactamente. Porque en realidad si, ustedes no representan una asociación, un movimiento, ni tampoco una ONG. Me gustaría saber esa parte. ¿Nosotras mismas? Sí, ustedes, exactamente, para yo entender algo más o menos de la investigación que ustedes hicieron. Gracias. Ya una de las cosas que quería preguntar ya la han contestado, pero solo damos a ¿por qué ese periodo? ¿Por qué 1865 a 1965? Y un detalle para que quienes vamos a entrar en la obra podamos saber, esas obras que ustedes han revisado, ¿están disponibles aquí en el Archivo General de la Nación? ¿Todas? O sea, oriéntenos en ese sentido. Gracias. Y una última pregunta. Hay una última pregunta. Oh, Amanda, por favor. La mesa lee. Amanda. La amiga. Mira, Amanda. Señora que está atrás de Amanda. La joven. ¿Quién es? Buenas noches a todos y un agradecimiento especial a las investigadoras. Para mí es muy importante saber cuáles fueron esas características que les motivaron a las autoras a identificar el libro como feminismos, no como un feminismo específico que caracterizara a las mujeres dominicanas en ese periodo. Entonces, una breve introducción a esas características diferenciales que vieron en esas mujeres en ese periodo. Gracias. Bueno, respondiéndole al señor, para clarificar que a usted se perdió la parte inicial, nosotras somos académicas, catedráticas, radicadas en los Estados Unidos, dos de nosotras, hijas de la diáspora dominicana en los Estados Unidos. Yo soy socióloga, mis compañeras son historiadoras, pero yo también trabajo el tema de la historia por mi interés en el movimiento feminista y el pensamiento feminista en el país. El periodo que abarca el libro, que viene un poco a la pregunta de Virtudes, mi colega en sociología, que le tengo un compromiso pendiente, es del 1865 hasta el 1965, esos son los 100 años. O sea que el periodo del Trujillato, a pesar de que el segundo tomo es el más gordo, el más grande, casi 1000 páginas, realmente antes del Trujillato habían 70 años de feminismo ya articulándose y entablándose en el país. Entonces ahí le paso la palabra a mi compañera que hable sobre por qué ese periodo. Que no se ha cambiado toda la organización de nuestros otra vez, porque eso sí ha sucedido. En cuanto a por qué este periodo, como acaba de decir Ginetta, que bueno, es un chiste en que a veces en la historia dominicana hay historia antes de Trujillo. O sea, Trujillo domina la historiografía dominicana, o sea, como no hay otra historia que la historia de la época de Trujillo, ¿verdad? Y por eso yo me hice una historiadora del siglo XIX, porque que es del siglo XIX, a pesar de la guerra de la restauración y la ocupación, unificación, intervención del Estado haitiano, sabemos del siglo XIX, ¿verdad? Hay historia antes de Trujillo y esa historia queríamos destacar más claramente. Entonces, por eso escogimos este periodo. Comenzamos en 1865 precisamente porque eso fue la época en que vimos el trabajo de Socorro Sánchez
en el área de Santiago, edificando planteles escolares para los niños. Y las niñas. Y las niñas. Realmente las niñas. Las niñas, yo pienso. realmente. Sí, las niñas realmente. Que también trae el tema de raza y color, porque Socorro, como ustedes bien saben, una mujer que se le decía negra de tinta, al contrario de Salomé, que fue blanquecida en cuanto a su imagen que se difunde, a pesar de ser mulata. Y fue importante para nosotras comenzar con ella, porque ella comenzó ese trabajo una década o más que Hostos. Cuando Hostos vino al país y comenzó su trabajo en el área de educación con Salomé, con Francisco, en la educación laica, pero que ese trabajo comenzó con ella. 10 años antes. Y con condiciones muy pésimas. Pésísimas. Si lee lo que tenemos aquí en esa colección. Entonces, de ahí fue un debate dentro del seminario realmente, el seminario Intercambiando Historias, porque surgió la pregunta, si construimos una historia del feminismo dominicano, ¿cuándo se comienza esa historia y quién incluimos en esa historia? Porque puede decir que las mujeres que no se autonombraron feministas, que no son feministas y no deben ser incluidas en esa colección, pero que ellas también hacían trabajo que realmente contribuían mucho a la nación, al movimiento feminista pero más importante, al mejoramiento de la condición de la mujer y los niños en el país. E incluso durante la ocupación militar norteamericana hubo una controversia en cuanto a la mujer dominicana, que los mismos nacionalistas, los hombres, culpaban a la mujer dominicana por aprovecharse demasiado de las libertades que ofrecieron a ellas como mujeres la ocupación militar norteamericana. Por ejemplo, abrieron las escuelas a las mujeres, que las mujeres durante esa época entraron a las profesiones. Ana Paradas, por ejemplo, que hizo abogada durante esa época. Pero al mismo tiempo esas mujeres lucharon contra la ocupación, ¿verdad? Entonces eso fue para dar una prehistoria de lo que ahora le toca a Beth mencionar, de lo que denominamos feminista trujillista, ¿sí? Y bien sabemos que esa es una controversia, y eso fue también un tema que emergió durante las conversaciones del seminario. Bueno, y terminamos en 65 por dos razones. Uno, 100 años es fácil. y también eso. Pero dos, por la misma razón que hay historia después de Trujillo. Si yo tenía mi idea, vamos más allá todavía, pero otra vez, hay suficientes documentos. Pero creo que necesitamos hablar de las damas trujillistas. No denominaban feministas, no puedo decir que eran feministas, pero estaban luchando para un espacio en la esfera pública. Y eso fue importante para el futuro. Y las mujeres que estaban parte de la política, aunque era una política bien fea, estaban parte de esa experiencia, una experiencia nacional, local, internacional, y creemos que eso es importante a la historia del feminismo. Y también provocó una reacción adentro del grupo de mujeres de la resistencia, a decir, mira, eso no es un régimen de seguridad, eso es como decían después, durante los 12 años, eso es sangre sin revolución. Y necesitamos luchar para la protección de los hogares y las familias. Pues, cierro también con decir que la palabra feminismo en sí realmente no existe hasta el 1874. Entonces hablar, por ejemplo, de feminismo antes del 74, 75 es anacróstico, porque la palabra en sí no existía. Pero lo que sí existía eran mujeres que entendían que su condición de mujer, su condición sexual, le afectaba el camino de su vida y sus posibilidades, y que la exponía a una violencia
con impunidad a manos de sus seres queridos, tanto como del Estado-Nación, tanto como de los invasores, ¿no? Entonces, eso es un punto clave. Y yo creo que esas son las cosas que nosotras hablamos bastante, que entendemos la historia en una forma colectiva, de contexto nacional, regional, geopolítico. Y lo dejamos con eso, le damos las gracias. Yo creo que Es el momento de decir gracias a Ginetta Candelario, a April Meyers, a Elizabeth Manley por regalarnos este encuentro con la historia que forjaron nuestras mujeres y por las que hoy podemos entender muchas de nuestras realidades. Gracias al Archivo General de la Nación por acoger a estas 3 investigadoras y por guardar y proteger celosamente la historia de nuestra nación. Por ello, por su trabajo, hoy podemos encontrarnos en ellas. Gracias. Gracias a todas y cada una de ustedes, personas. Gracias a las aquí presentes. Todas fueron nuestras personas invitadas de manera especial. Les convidamos ahora a brindar, literalmente a brindar, y a recibir como regalo esta producción. Muchas gracias. Buenas noches. gracias a